El soldadito de plomo, de Hans Christian Andersen. Leído por Luis Gerardo Bravo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente. Así estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida, cuando se levantó la tapa de la caja en la que venían, fue: «¡Soldaditos de plomo!». Había sido un niño pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues eran su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que tenía una pequeña diferencia. Le faltaba una pierna. Al fundirlos había sido el último, y el plomo no alcanzó para terminarlo. Aún así, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los demás sobre las dos. Y es de este soldadito de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los había alineado había muchos otros juguetes. Pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas podían verse los salones que tenía en su interior. Al frente había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces de lago, en el que se reflejaban, nadando, unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un traje de clara y vaporosa muselina, y una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro, a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que, como él, solo tenía una. «Esta es la mujer que me conviene por esposa», se dijo. «Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla». Y se acostó cuán largo era detrás de una caja de rapé que estaba sobre la mesa. Desde allí podía observar a la elegante damisela, que seguía erguida sobre una sola pierna, sin perder el equilibrio. Ya entrada la noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja, y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora, los juguetes comenzaron sus juegos. Recibían visitas, se peleaban y bailaban. Los soldaditos de plomo, que también querían participar de aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no lograron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Hicieron tanto ruido que el canario se despertó y se unió al escándalo con unos trinos en verso. Los únicos que ni pestañearon siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, sin apartar de ella la vista ni por un instante. De pronto, el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche y ¡crac!, se abrió la tapa de la caja de rapé. Pero, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No. Lo que había allí era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende. «¿quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina?». Pero el soldadito se hizo el sordo. «Está bien, espera a mañana y verás», dijo el duende negro. Al otro día, cuando los niños se levantaron, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana, y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto descansando sobre el casco y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo,
Si el soldadito hubiera gritado, «¡Aquí estoy!», lo habrían visto. Pero él creyó que no estaba bien dar gritos porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover, cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó pasaron 2 muchachos por la calle. «¡Qué suerte!», exclamó uno. «Aquí hay un soldadito de plomo. Vamos a hacerlo navegar». Y construyendo un barco con un periódico, colocaron al soldadito en el centro, y allá se fue por el agua de la cuneta abajo, mientras los 2 muchachos corrían a su lado, dando palmadas. ¡Santo cielo! Cómo se arremolinaban las olas en la cuneta. Y qué corriente tan fuerte había. Bueno, después de todo ya le había caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y, a veces, giraba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigos. Pero continuaba firme y sin mover un músculo, mirando hacia adelante, siempre con el fusil al hombro. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. «Me gustaría saber a dónde iré a parar», pensó. «Apostaría a que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese 2 veces más oscuro». Precisamente en ese momento, apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. «¿Dónde está tu pasaporte?», preguntó la rata. «A ver, enséñame tu pasaporte». Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó hacia adelante, perseguido de cerca por la rata. Había que ver cómo rechinaba los dientes y cómo les gritaba a las estaquitas y pajas que pasaban por allí. «¡Deténganlo! ¡Deténganlo! No ha pagado el peaje. No ha enseñado el pasaporte». La corriente se hacía más y más fuerte, y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día allá, en el sitio donde terminaba el túnel. Pero al mismo tiempo escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justo donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo, como para cualquiera de nosotros lanzarnos en un bote por una gigantesca catarata. Ya estaba tan cerca que no pudo detenerse, y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie habría dicho jamás que había pestañeado siquiera. El barquito dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Estaba a punto de zozobrar. El soldadito tenía ya el agua al cuello, y el papel, tan empapado, comenzaba a deshacerse. El agua se cerraba sobre su cabeza. Y entonces pensó en la linda bailarina, a la que ya no volvería a ver, y una antigua canción resonó en sus oídos. «Adelante, guerrero valiente. Adelante. Te aguarda la muerte». En ese momento, el papel terminó de deshacerse y el soldadito se hundió, solo para que, al instante, un gran pez se lo tragara. ¡Oh! ¿Y qué oscuridad había allí dentro? Era peor que el túnel, y terriblemente incómodo por lo estrecho. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, con su fusil al hombro, aunque estaba tendido cuán largo era. De pronto, el pez comenzó a agitarse, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Finalmente quedó inmóvil. Al poco rato, un haz de luz, como un relámpago, lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y se oyó que alguien gritaba: «¡Un soldadito de plomo!». El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo. Cogió al soldadito con 2 dedos por la cintura y lo llevó a la sala, donde todos querían ver a aquel hombre extraordinario que viajaba dentro de un pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí... En fin, cuántas cosas maravillosas pueden suceder en esta vida. El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños,
los mismos juguetes sobre la mesa, y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina que seguía en pie sobre una sola pierna, con la otra levantada bien alto en el aire, tan firme como él. Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Pero no lo hizo, porque no habría estado bien que un soldado llorara. La contempló, y ella le devolvió la mirada, pero ninguno dijo una sola palabra. De pronto, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Fue sin duda el muñeco de resorte quien lo había incitado. El soldadito se encontró en medio de intensos resplandores. Sentía un calor terrible, aunque no sabía si era por el fuego o por el amor. Había perdido todos sus brillantes colores, y nadie podía decir si por causa del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina. Ella lo miró a él, y el soldadito sintió que se derretía. Pero siguió impávido, con su fusil al hombro. Se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hasta la chimenea, y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió en una llama repentina, y desapareció. Poco después, el soldadito terminó de derretirse. Cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina no había quedado más que su lentejuela, y esta era ahora negra como el carbón. Fin. Hay historias que uno suele conocer de niño, pero que no terminamos de entender hasta que crecemos. Para mí, El soldadito de plomo es una de ellas. A veces los libros que parecen escritos para niños, en realidad son para los adultos que han olvidado cómo mirar. Este es uno de esos libros. La mente adulta complica lo simple. Me di cuenta de que, al crecer, muchos de nosotros olvidamos cómo ver con el corazón. Nos volvemos prácticos, realistas, eficientes. Pero como dice el libro, todas las personas grandes fueron niños al principio. Para mí, esta es una invitación constante a reconectar con la curiosidad, con la sensibilidad, con lo esencial. Cada vez que lo leo, y créanme, no ha sido una sola vez, encuentro algo distinto. Y es curioso, ¿no? Un cuento tan breve, tan aparentemente simple, y sin embargo, cada vez que lo vuelvo a leer, me deja algo nuevo. Hoy quiero compartir contigo lo que yo he aprendido de él, no como un resumen, sino como esas enseñanzas que se te quedan en el alma. 1. La fuerza no está en lo que nos falta, sino en lo que decidimos hacer con lo que tenemos. El soldadito tenía una sola pierna, y aún así se mantenía firme. No se quejaba, no se victimizaba. Y yo entiendo que no necesitamos ser perfectos para avanzar. La verdadera fortaleza nace del carácter, no del cuerpo. 2. La lealtad silenciosa también es amor. Él amaba a la bailarina. No la tocó, no la interrumpió, pero siempre estuvo ahí. Y eso me hizo pensar que el amor más puro, a veces, no necesita de fanfarrias, solo constancia, presencia y fidelidad. 3. El dolor puede ser un fuego que revela lo esencial. Ambos terminan en el fuego, y de todo eso solo queda un corazón de plomo. Lo superficial desaparece, lo esencial permanece. Así pasa también con la vida. El dolor puede quemar, pero también revela quiénes somos realmente. 4. La vida puede ser caótica, pero cada paso forma parte del camino. El soldadito cae, es arrastrado, tragado por un pez, arrojado de nuevo, y sin embargo, todo eso lo lleva de vuelta. Entendí que la vida también es así. A veces no entendemos el caos, pero si seguimos caminando, hay regreso y propósito. 5. La dignidad no es una postura, es una decisión. Estuviera donde estuviera, sobre una mesa o en una alcantarilla, el soldadito se mantenía erguido. Y yo lo veo claro. La dignidad no depende del lugar donde estás, sino de la postura que tomas ante la vida. 6.
La vida es frágil, y eso la hace más valiosa. La historia termina de forma trágica, sí, pero también con belleza. Y me recuerda que la vida es breve, impredecible, y por eso hay que vivirla con intención, con amor y con sentido. 7. No hace falta ser visto para tener valor. El soldadito pasa gran parte del cuento solo, olvidado, pero nunca deja de ser valiente. Eso me enseñó que no necesito aplausos ni testigos para ser quien soy. El valor está en lo que hago cuando nadie me está mirando. 8. No siempre lo justo sucede, pero podemos actuar con justicia igual. Mucho de lo que le pasa al soldadito es injusto, y aún así, nunca responde con odio. Y eso me dejó claro que la injusticia externa no debe cambiar mi esencia. 9. El amor auténtico puede superar la distancia, el tiempo y el dolor. A pesar de todo, él sigue pensando en su bailarina, y me recuerda que el amor real no se mide en gestos grandiosos, sino en aquello que resiste el tiempo y las tormentas. 10. Las grandes lecciones de la vida a veces vienen en envoltorios pequeños, y sin embargo, tanta sabiduría. Me hizo pensar que hay que mirar más allá, que las verdades que cambian una vida muchas veces llegan en silencio. El soldadito de plomo no solo es un cuento, es un espejo, uno que me recuerda que la valentía, el amor, la dignidad y la fidelidad no necesitan adornos, solo coherencia. Así que hoy te dejo esta pregunta como una semilla. ¿Qué tan firme estás dispuesto a mantenerte, incluso cuando todo lo que te rodea parezca empujarte hacia el suelo? Vivimos en un mundo que muchas veces valora lo brillante, lo rápido, lo visible. Pero la vida, la verdadera, se construye en lo invisible, en la constancia, en el carácter, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos aplaude. Te invito a ser como el soldadito, a elegir la entereza por encima de la comodidad, a amar sin condiciones, a caminar aunque falte una parte, a sostenerte en tu propósito, incluso cuando la marea te arrastre. Porque al final lo que de verdad queda no es lo que tienes, ni lo que logras, sino la forma en que elegiste estar de pie ante la vida. Quizás es el desafío más noble y silencioso que nos deja este pequeño soldado de plomo. Y está en tus manos decidir si lo tomas. Y si esta historia también te habló a ti, quizás ya estás listo para caminar con firmeza, aunque a veces también con una sola pierna. Por favor, visita nuestro canal, suscríbete y comparte con esa persona que sabes que al igual que tú y yo, también lo necesita. Gracias por escuchar.